Sorprendido por sus propios descubrimientos, George se preguntó si la comida envuelta en plástico que comemos a diario podría estar contaminada por ciertas sustancias. Así que puso más caracoles en botellas de agua durante un periodo de 4 a 8 semanas. Los caracoles que estuvieron en botellas de plástico PET produjeron muchos más embriones que los que estuvieron en botellas de cristal. El material de las botellas de plástico PET tienen unos compuestos que pasan al agua o medio de cultivo en el que están los caracoles. No sabemos qué compuestos son, todavía no los hemos identificado, pero son claramente estrogénicos. Si queremos sacar al mercado un material o una sustancia, debemos superar unas pruebas de laboratorio que nos permitan asegurar que son inofensivos. Los resultados se ponen a disposición de organizaciones científicas y públicas que deciden si nos permiten comercializarlo o no. Las autoridades comprueban los productos que vendemos. ¿Se ve también el hombre afectado por estos productos químicos? Nicolás y Aurora, una pareja que utiliza el plástico como todo el mundo, han accedido a someterse a un análisis de sangre. Shanna Swan es epidemióloga. Lleva años haciendo análisis de fertilidad. En 2005 empezó a estudiar los efectos de los eftalatos, otro aditivo químico de los plásticos. Seleccionó mujeres con un alto nivel de eftalatos en la orina y estudió el efecto que tenían en sus bebés masculinos. Nadie había hecho esto antes. Estos eftalatos, especialmente los que más nos preocupan, se denominan antiandrógenos porque hacen descender los niveles de testosterona. También actúan sobre los adultos, pero lo más preocupante es lo que sucede cuando actúan en el útero, ya que los cambios que se producen en el útero son permanentes. Por eso, al ser antiandrógenos, la disminución de la testosterona en un momento crítico alterará el desarrollo normal de los genitales masculinos. Normalmente los genitales empiezan siendo femeninos, por defecto, por así decirlo, y luego se van masculinizando debido a la influencia de la testosterona. Pero cuando la presencia de los eftalatos alcanza un determinado nivel, ese proceso puede verse interferido. Los eftalatos se utilizan en los envases de comida y en los juguetes, por ejemplo, para ablandar el plástico. Pero en los roedores feminizan la especie. Los testículos desaparecen y el pene se acorta. La distancia entre los testículos y el ano, que generalmente suele ser el doble en los machos, disminuye hasta parecerse a la de las hembras. Shanna tuvo la idea y el coraje de tomar esas mismas medidas a bebés humanos y obtuvo los mismos resultados. Okay, can you roll it in a little bit? Cuando los niveles de DHP, que está considerado el eftalato más tóxico, son más altos en la orina de la madre, los niños tienen más probabilidades de que sus testículos no desciendan completamente sobre el escroto y suelen tener un pene considerablemente más pequeño. Ni siquiera como ecotoxicólogo, y no como especialista en toxicología humana, esperaba que se produjeran efectos negativos en adultos. Sé que si los adultos bebemos agua mineral en botellas de plástico PET, no corremos absolutamente ningún peligro. Pero no puedo asegurar que ocurra lo mismo en el caso de mujeres embarazadas o de niños pequeños. Considero que en esas fases tan sensibles del ciclo vital se debería evitar en todo momento el contacto con sustancias químicas estrogénicas. Los productos plásticos contienen sustancias que eventualmente pueden migrar, pero solo en cantidades infinitesimales que están debajo, muy por debajo de lo permitido.
Algunos científicos utilizan procedimientos operativos injustificados que despiertan una alarma social que es recogida de forma lamentable por los medios de comunicación, creando un temor infundado entre el público. Pero bueno, al fin y al cabo estamos en democracia, así que todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente. ¿Son los científicos demasiado alarmistas o simplemente se limitan a plantear nuevas preguntas? Nicolás y Aurora ya tienen los resultados de su análisis para comprobar si su organismo contiene bisfenol A, un componente químico del plástico. Estas dos personas están exactamente igual que usted y yo. Es como oír un ruido de fondo. Pero ese ruido de fondo significa que ahora todos tenemos bisfenol A en nuestro organismo. Como sabe, este es un producto que no existía antes. Nuestros abuelos no lo tenían. Es un producto químico creado por la industria y ahora todos estamos impregnados. En Francia no se ha realizado ningún estudio epidemiológico de este tipo, pero todas las personas analizadas en Estados Unidos no solo tienen bisfenol A, sino también phtalatos en sus organismos. A pesar de la contaminación de los mares y sus efectos en los animales, y a pesar de la contaminación en nuestros propios organismos, el hombre sigue sin decidirse a vivir sin plástico. Al contrario, la producción sigue aumentando a un ritmo del 10% anual. En la India se utiliza 20 veces menos plástico que en Europa y en Estados Unidos. Pero sus 1.000 millones de habitantes no tardarán en convertirlo en uno de los 3 países más consumidores del mundo. ¿Cómo puede este país impedir que los plásticos contaminen sus ríos y costas? ¿Hasta cuándo podrá seguir absorbiendo nuestros residuos? Plástico, un aliado indispensable en nuestra vida cotidiana. Pensábamos que era una sustancia inocua. Durante un siglo hemos vertido al menos 100 millones de toneladas a los mares, pero ahora estamos sufriendo un efecto boomerang. La situación es insostenible. Está empeorando a un ritmo casi exponencial y no muestra síntomas de disminuir. Nadie parece contemplar un futuro sin plástico y nadie parece dispuesto a admitir que el cambio necesario para acabar con el problema de la contaminación del plástico debe ser drástico. Se necesita un cambio radical. Un cambio pequeño no serviría de nada. Marcus y Ana se niegan a tirar la toalla. Gracias por estar presentes en el Día de Concienciación por los Residuos Marinos. Soy el Dr. Marcus Erickson. A donde quiera que van, continúan con su lucha para cambiar las leyes y la mentalidad y acabar definitivamente con la era del plástico. No podemos cambiar la actitud de la gente. No podemos hacer nada frente a eso. Pero quizá deberíamos exagerar un poco para asustarles. Quizá deberíamos decirles que la Tierra va a explotar por culpa de los residuos. No entiendo a qué viene tanto revuelo. Llevo mucho tiempo por aquí. Llevo mucho tiempo contaminando los mares y las costas y no creo que sea para tanto. Pienso que no deberíais cambiar. Deberíais seguir utilizándome.